Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a, a las clases de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a ver la clase número 2, donde vamos a estar discutiendo el rol de la matemática escolar y su débil vínculo con la civilización moderna. Entonces vamos a estar sobrevolando básicamente las siguientes preguntas. ¿Por qué son tan importantes las matemáticas en la vida moderna? ¿Por qué tienen la relevancia que tienen en nuestros días? ¿Por qué, siendo esta disciplina tan importante, tanta gente la detesta? Muchas veces cuando nos encontramos con distintos profesionales o con distintos amigos, gente, y uno le cuenta que uno es ingeniero matemático, esto causa una cierta como repulsión, digamos: "Oh, me cargaban las matemáticas en el colegio, las matemáticas no me han servido absolutamente de nada en mi vida", y vienen al recuerdo, ¿cierto? Esas imágenes, muchas veces tortuosas, de esas clases de matemática muy fomes en ese ambiente escolar también tan restringido en términos de vestimenta, de comportamiento. eh, y bueno, trae como flashbacks muy negativos. Entonces la gente tiene una visión muy negativa de las matemáticas en general, pero al mismo tiempo hoy día es difícil rebatir la importancia que tiene esta disciplina para el desarrollo de la civilización. Entonces, ¿cómo se compatibilizan, digamos, esta visión generalizada de la matemática como algo negativo, algo malo, algo fome, algo sin utilidad, con el hecho fáctico, digamos, de que la matemática es una disciplina que es tremendamente útil, tremendamente importante y también tremendamente bella? Bueno, en gran parte eso lo explica de que la matemática escolar eh, aborda una, una parte de la matemática que no necesariamente es la más fascinante, es la más entretenida, es la que más se puede aprovechar en la civilización moderna, y un poco de eso vamos a estar hablando. Y vinculado a este último comentario, una pregunta que va a quedar abierta sin responder es: ¿por qué la educación escolar proporciona una visión tan limitada de esta disciplina? ¿Por qué se nos enseña ese tipo de matemática, que es la matemática de la Grecia antigua? Como vamos a estar viendo, esencialmente se basa ahí y no avanza hacia la matemática moderna, que es la matemática que hoy día es la que va guiando los desarrollos recientes de la ingeniería civil en el mundo moderno. Entonces, primera pregunta: ¿por qué? ¿Cómo se concilia ese lugar común de que las matemáticas no sirven para nada, o que las matemáticas no son útiles para el desarrollo de gran parte de las profesiones? O dónde están las matemáticas si son tan importantes que yo no las veo? Entonces, la pregunta, un poco para orientar esa pregunta, o para dar un conjunto de ejemplos del por qué es tan importante la matemática para el desarrollo de aplicaciones o soluciones a problemas de la vida moderna, me gustaría dar un conjunto de ejemplos. Muchas de las aplicaciones de geolocalización, como puede ser el Waze, el Google Maps, Uber, Didi, todas estas aplicaciones que tienen eh, geolocalización, o sea, ubicación vía GPS, General Position System, no solamente fueron concebidas gracias al desarrollo tecnológico que proporcionó la matemática. Sin ir más lejos, el GPS ocupa, dentro de las muchos aspectos de los desarrollos en física y matemática, ocupa la teoría
general de la relatividad de Einstein para poder dar con precisión la ubicación de las personas que están ocupando GPS, sino que esa ubicación uno la puede ocupar para resolver el siguiente problema. ¿Cuál es el camino más corto desde aquí hasta acá? Y no solamente el camino más corto, porque eso se podría resolver solamente con geometría. Bueno, evidentemente que la línea, si se piensa en un espacio euclidiano dos-dimensional, la distancia más corta entre dos puntos es la línea, pero bueno, uno no puede ir en línea recta desde un lugar a otro en auto, porque bueno, hay calles, y las calles además tienen direcciones, entonces además las calles van a tener distinto nivel de flujo vehicular dependiendo de los distintos accidentes que hayan ido ocurriendo, manifestaciones, eh, problemas en la vía pública, problemas de sincronización de semáforos, porque qué sé yo, un accidente, y bueno, ¿cómo resolver ese problema de cuál es la mejor vía hoy, a esta hora, para ir de este punto hasta este otro punto? Bueno, resulta que ese es un problema que resolvemos nosotros todos los días gracias a estas aplicaciones tecnológicas. Pero estas aplicaciones no resuelven esos problemas de manera mágica. La magia de Internet me llevó a que me tengo que ir aquí, tengo que doblar a la derecha, después aquí a la izquierda. Después. No, hay un problema matemático muy bien planteado que ayuda a resolver ese problema, y hay un algoritmo computacional que me permite implementar esa solución de manera rápida, óptima, para darme los mejores consejos de cómo irme del punto A un punto B. ¿Cómo se llama ese problema matemático? ¿Cómo se llama esa área del saber? Bueno, esa es la teoría de grafos, que es la teoría matemática del estudio de un objeto que es un par de vértices y aristas, entonces puntitos y líneas. Entonces, si yo pongo muchos puntitos en la intersección de las calles y trato de irme de la mejor forma, buscando el camino óptimo, bueno, ese es un problema bien planteado en el área de la teoría de grafos. El algoritmo que me permite encontrar la ruta óptima se llama el algoritmo de Dijkstra dentro de la teoría de grafos, y sabemos que da un tipo de solución aproximada que no necesariamente es la mejor, pero es dentro de las mejores y es muy rápida la que da este algoritmo. Entonces, es implementable desde la ingeniería, es implementable desde la geolocalización, y hoy día resuelve un problema cotidiano de muchas personas que ocupan esto de manera regular. Yo soy un usuario regular de este tipo de aplicaciones, de cómo irme de un lugar a otro. Redes sociales, ustedes ocuparán más o menos, probablemente ocuparán más que yo las redes sociales, ¿cierto? Instagram, Twitter, Facebook. Uno puede pensar a cada usuario como un vértice de esta red, ¿cierto? Y esta red va a tener vínculos si estas dos personas son amigos, o si yo soy seguidor de esta persona, o sea, como se llame en cada red social. Estos vínculos que van apareciendo, yo me puedo hacer preguntas muy, muy precisas de, por ejemplo, dónde me conviene hacer publicidad para que mi producto se venda de mejor manera, a quién me conviene pasarle esta información política para que mi candidato, qué sé yo, las ideas de mi candidato se diseminen de la mejor manera posible dentro de esta red, que yo sé que va a reverberar de una manera u otra, dependiendo de si ciertas personas claves están conectadas de cierta forma. Y ahí hay un saber que la matemática nos proporciona gracias a esta área del saber, que es la teoría de grafos, y gracias a ciertos algoritmos que nos van a ir permitiendo seleccionar nodos claves, rutas claves dentro de esta red, que va a permitir solucionar distintos problemas vinculados
a la navegación dentro de esta red o la viralidad que puede llegar a tener un mensaje. Esto es sumamente importante, en particular porque sabemos que estas redes también pueden hacer mucho daño, no solamente mucho daño a nuestra democracia, pero también hoy día hay bullying virtual de adolescentes, entonces, bueno, es muy difícil parar estas olas de viralidad, digamos, de mensajes que son muy dañinos para ciertas personas. Entonces, es sumamente importante empezar a vender mejor eh, qué y cómo se transmite la información en este tipo de redes complejas. Y es la matemática la que nos da esa herramienta para mirar este problema desde una perspectiva de la eficacia de la información y de los riesgos que tiene también intervenir en esta. Matemática en el mundo real está también en las aplicaciones de Weather Channel, qué sé yo, del tiempo, del clima. El clima hoy se predice con mucha precisión, tenemos predicciones hora a hora para el próximo día, para los siguientes 5 días, para los siguientes 7 días, con un grado de precisión que era impensable hace 20 años. Y lo que ha mejorado, sin duda, que son los aparatos de medición tecnológica, pues dispuestos en distintas partes del planeta, que nos dan información detallada minuto a minuto de cuánto es la presión atmosférica en este lugar, en este momento, cuál es la temperatura, cuál ha sido la precipitación en los últimos años, cuál es el viento que hay en este minuto, y eso nos permite hacer este tipo de mapas para saber dónde vienen las ondas de calor, dónde vienen los vientos, dónde vienen las precipitaciones, y hacia dónde se están moviendo los frentes de mal tiempo, y eso nos permite hacer predicciones de cuál va a ser el clima a esta hora y tal día. Y esto es de uso cotidiano, o sea, mucha gente tiene en sus celulares hoy predicciones del tiempo para los distintos días. Y lo que hay detrás de eso, ciertamente que es matemática. Y esa información puede usarse para hacer ingeniería. Por ejemplo, ¿en qué momento óptimo me conviene hacer la plantación de tal fruto? ¿En qué momento me conviene regar para ocupar bien que sea óptimo con respecto a la salida del sol y minimizar la cantidad de agua, por ejemplo? Eso es matemática avanzada. La matemática que está detrás de la predicción del clima son los sistemas dinámicos, los procesos estocásticos, la estadística que nos permite mirar hacia atrás y proyectar hacia el futuro, la estadística descriptiva hacia atrás y predictiva hacia adelante. Entonces, la matemática es sumamente importante para la predicción del tiempo. La matemática es sumamente importante también a la hora de hacer diagnóstico clínico, hacer diagnóstico y hacer prognosis de cómo se ve la cosa hacia el futuro, digamos, si hay posibilidades de mejora o de cura de tal y cual enfermedad. Evidentemente que hay tanta tecnología y hay tanta matemática como para cada enfermedad, pero voy a dar un ejemplo. Aquí no voy a poner ninguna enfermedad, voy a poner el embarazo de un bebé en el vientre materno. Podemos hacer una imagen del bebé dentro del vientre materno, y eso es gracias a distintas técnicas, digamos, de la física, y la reconstrucción de imagen es gracias a la matemática. Lo que se ocupa aquí en las ecografías es lanzar un eco, digamos que son ondas de frecuencia que atraviesan la pared abdominal del vientre materno y van a rebotar en la superficie del bebé, y esa información va a rebotar y son captores, digamos, que están en el aparato, digamos, que uno va pasando por el vientre materno, y esa información se recibe y se hace una ecografía. ¿Qué es una ecografía? Es una grafía, o sea, una imagen que se hace a partir del eco.
Es como gritar dentro de una cueva, digamos, y mirar el eco, o sea, perdón, escuchar el eco y a partir de ese escucha tratar de decir, bueno, ¿cuál era la geometría del objeto a la cual yo le lancé este eco? Eso se puede plantear matemáticamente de una forma muy precisa y se puede resolver ese problema, que es un problema que llamamos problemas inversos en el mundo de la ingeniería. O sea, yo recibo un eco y trato de resolver quién generó ese eco, o sea, trato de ir hacia atrás y ver cuáles son las causas de este efecto que yo estoy observando, y eso me permite hacer una imagen muy detallada, no solamente de la superficie del bebé, sino que también del funcionamiento de sus órganos, su corazón, y poder ver si efectivamente viene con todos los órganos, que no necesariamente es el caso. Y gracias a esta imagen, imágenes que incluso puede ser antes del nacer, incluso hay intervenciones quirúrgicas de niños antes del nacer. En particular, hoy día sabemos que hay operaciones de gemelos, por ejemplo, que tienen órganos compartidos gracias a distintos productos, digamos, de distintas venas que se van cruzando. Hoy día, gracias a técnicas de láser, es posible cortar esas comunicaciones de órganos y ver si efectivamente los dos bebés son independientes y pueden vivir de esa manera, sobrevivir, digamos, de esa manera, hasta la salida, digamos, donde se puede hacer otro tipo de intervenciones quirúrgicas, pero es sumamente importante saber que gracias a la tecnología y gracias a las matemáticas, hoy día damos segundas oportunidades a patologías que antes no tenían otro destino que la muerte. Entonces, hoy día podemos decir que las matemáticas son tremendamente útiles en el mundo de la medicina, y en particular este ejemplo, digamos, es bastante claro. ¿Dónde se ocupan también las matemáticas en el mundo real? Hoy día tenemos que gran parte de las transacciones que uno hace cuando uno compra online son el producto de uso de matemática avanzada, como yo mando un código de manera segura que no pueda ser interceptado por terceros, de cuánto gasté por tal producto, de tal manera que mi banco sepa cuánto me tiene que descontar, pero al mismo tiempo cuánto le tiene que depositar al que ofrece los servicios, digamos, de esta compra, y cómo hacer eso vía Internet, vía online. Y bueno, la matemática que está detrás de esa seguridad computacional se llama la criptografía, que ocupa la aritmética modular, por un lado, y otro tipo de matemática avanzada, para resolver, digamos, ese problema que es el problema de las transacciones bancarias seguras por Internet. Entonces, nuevamente podemos decir que la matemática sí es útil para el desarrollo de la civilización moderna. Entonces, ¿cómo conversa, digamos, toda esta matemática que sí es útil con ese discurso del lugar común que dice que las matemáticas no son útiles y que yo puedo seguir viviendo mi vida sin matemáticas? Claro, uno puede vivir la vida sin matemáticas, pero claro, eso no quiere decir que las matemáticas no sean útiles a nivel general para el uso en la civilización moderna. Entonces, ¿cómo se ve en la matemática escolar? La matemática escolar se ve un poco así, una imagen bien desalentadora de alumnos, ¿cierto?, donde muy aburridos haciendo operaciones matemáticas, digamos, muy estructuradas. No es necesariamente un espacio que invite al pensamiento abstracto, a la modelación matemática, sino más bien es esta suerte de recetas y vamos repitiendo, vamos repitiendo. Y se da en un contexto también nacional, digamos, bueno, de colegio que partir, hay muchos de hombres y mujeres por aquí, y vestidos de terno, digamos, desde los 5 años,
hay mucho contexto, digamos, que no ayuda a la situación. Clases muy, muy masivas, profesores mal pagados, no necesariamente los más preparados. Es un contexto difícil. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva no es tan difícil, digamos, de que la gente termine detestando esta disciplina, la disciplina matemática. Y bueno, existe bueno, varias manifestaciones en las cuales esto se da. Yo les daba el ejemplo de bueno, una conversación entre amigos, que bueno, sinceramente cuando uno dice que es matemático es como si esto fuera contagioso. No alejemos las matemáticas, pero al mismo tiempo también hay como una suerte de aura de que la matemática es un objeto intelectual, digamos, que es como para algunos nomás, los más capos, digamos, son capaces de entender esa matemática más avanzada y bueno, algunos no, pero vamos a ver que eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es la matemática? Bueno, ahí hay distintos memes, ¿cierto? Mental abuse to humans, ¿no? Un abuso mental para los humanos, no es necesario abusar, ¿cierto? Son palabras con connotación muy negativa, ¿cierto? Otro día paso en el cual no he ocupado el álgebra. La álgebra no sirve para nada, yo puedo seguir mi vida viviendo mi vida feliz, ¿cierto? Sin álgebra. Y uno a veces se queda sin argumento contra eso. Bueno, efectivamente, no es necesario. Para ciertas personas vivir sin álgebra. Eh, este momento de felicidad, ¿cierto? Que están viviendo esta gente que está abajo, ¿cierto? Bailando, siendo bueno. Este momento maravilloso cuando el profesor de matemática está ausente, cuando no viene por distintas razones, y yo puedo hacer un uso de mi tiempo más alegre, más feliz que estar delante de esa profesora que está, o ese profesor que está pasando esta materia tan fome, digamos, que no sirve para nada, que es la matemática. Entonces, claro, ¿por qué la educación escolar, digamos, no hablaba de esta matemática un poco más aplicada que se está aplicando en el mundo moderno? La matemática de Waze, de las redes sociales, la matemática de las transacciones, la matemática de la salud. ¿Y con qué nos quedamos básicamente? Bueno, nos quedamos con una visión, ¿cierto? Que sigue siendo víctima de mucho meme, de mucho bullying. Vamos a ver un poquito más, digamos. En el cuadro superior izquierdo sale, todavía estoy esperando el día donde realmente ocupe esa desigualdad en la vida real, como si esa desigualdad fuera solo esa desigualdad y no fuera un instrumento, como discutimos en la clase anterior, un, un ejercicio que no haga otra cosa que entrenar la mente para que piense de una manera estructurada, de una manera lógico-deductiva, de una manera racional. Y si no más bien, no es eso, sino más bien es un conjunto de recetas que si no las ocupo, digamos, en tanto que recetas, no sirven para nada, digamos. Entonces es una perspectiva que lamentablemente se ha ido permeando en la educación matemática y hoy día tenemos esa perspectiva, digamos, mucha gente piensa de que si esta inecuación exacta no lo ocupo en la vida moderna, no me sirve absolutamente para nada. Es como tener una herramienta en mi caja de herramientas que no la voy a ocupar nunca. Pero aquí no se trata de tener caja de herramientas con más o menos herramientas, sino que se trata de ser un profesional. Yo, más que mi caja de herramientas, yo soy el profesional que soy capaz de tener una perspectiva, de tener un pensamiento lógico deductivo que me va a ayudar a resolver problemas, incluso problemas que yo ni siquiera sé que existen hoy día. De eso se trata. No es la caja de herramientas, sino que soy yo como ingeniero. Entonces, seguimos con
paseo cultural, digamos, de este imaginario de qué son las matemáticas, ¿cierto? Querida matemática, anda a comprarte una calculadora y anda a resolver tus propios problemas. Yo soy un adolescente, no un terapeuta. Es interesante este meme, ¿cierto? Es como si la matemática se pudiera sintetizar en un saber que cabe en una calculadora. O sea, la matemática no es esa disciplina amplia, abierta de resolver problemas, problemas reales, ocupando ciertas herramientas, sino que más bien es algo que cabe en una calculadora. O sea, son las operaciones suma, resta, multiplicación, división y nada más. En ese sentido, con una calculadora seríamos capaces de resolver todos los problemas de la civilización moderna, por ejemplo. Esta idea abajo en el cuadro inferior izquierdo, de que para lo único que sirve el álgebra o la matemática en general es para ser profesor de álgebra, ¿no? Todas las profesiones del mundo moderno, incluidas todas las ingenierías, no sé qué pensará la gente, tal vez que se construyen a partir de otro tipo de saber, no de matemática. Dicho sea de paso, hoy día es casi inconcebible pensar en una carrera universitaria que no tenga un mínimo de formación, al menos en matemática, en estadística. Incluso en las carreras más artísticas, en los últimos años se ha venido incorporando conocimiento matemático. Regla de la matemática en el cuadro inferior derecho. Si parece fácil, lo estás haciendo mal. Entonces la matemática es esta cosa súper complicada, digamos, donde hay que hacer muchos cambios de variables, mucho pasar de izquierda a derecha. Y si tú crees que resolviste el problema en una línea, estás mal, porque la matemática es esta cosa súper complicada, digamos. Eso es. Entonces, no estoy dando mis opiniones, sino que estoy tratando de sintetizar una visión popular o generalizada de qué son las matemáticas, y es algo, un discurso en el cual sí o sí ustedes se van a enfrentar y en algún sentido tienen que tener una posición frente a todo este tipo de formas en las cuales se manifiesta la sociedad con respecto a nuestra disciplina. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué dista tanto esta visión tan interesante de la matemática para el desarrollo de la civilización, para el desarrollo de los problemas modernos de la civilización, digamos, de aplicaciones de celular, digamos, de redes sociales, de criptografía, de transacciones? ¿Cómo conversa eso con la versión escolar? Bueno, casi no conversa. No hay relación, básicamente, o es muy pobre. Entonces esto llama a un problema de fondo y forma. El problema de fondo es que la matemática escolar se ha ido quedando pegada en las matemáticas de Babilonia y la Grecia antigua. La matemática de Pitágoras, la matemática de Euclides, donde es una matemática que servía básicamente para eh, para dar respuesta a problemas de la civilización de esa época. Estamos en un mundo plano, ¿cierto? En un mundo de distancias cortas, entonces la aproximación eh, euclidiana, del plano euclidiano entre distancias, era apropiada, ¿cierto? Y ahí Pitágoras descubre su teorema, que dicho sea de paso no lo descubre él, ya se sabía de civilizaciones anteriores, pero él lo formaliza y lo demuestra. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, las relaciones de Euclides, el cálculo de volúmenes, ¿cierto? De sólidos regulares, ¿cierto? El cálculo del volumen de la esfera, 4/3 pi r al cubo, fórmulas para el cilindro, el cubo, el cono, y así. Pero esta es la matemática de hace más de 2500 años. Con esta matemática yo no explico ni Facebook, ni Waze, ni el GPS, ni transacciones bancarias, ni compras por internet, nada de eso. Esta matemática no sirve para explicar el mundo moderno, no sirve para explicar los problemas de la civilización moderna.
Esta es la matemática que servía para resolver los problemas de una civilización que se ve más o menos así, desde una perspectiva más estética. Es una civilización que se viste de esta forma. Es una civilización que se entretiene de esta forma, que se alimenta de esta forma, que se transporta de esta forma. Entonces estamos entregando herramientas de la matemática para una civilización que no es la nuestra, digamos. Entonces no es tan ajeno, no es tan irracional, ilógico ni impertinente escuchar comentarios como, claro, la matemática no sirve para resolver los problemas míos, de mi civilización, de mi época, de mi generación, sino que sirve para resolver esos problemas. Y me da la impresión de que esto no es el vox populi, el saber popular, y este tipo de discursos no se ha permeado todavía en las escuelas, en los colegios, ni siquiera en las universidades. Yo repito que gran parte de esto es mi perspectiva personal. Entonces seguimos teniendo protagonistas de la educación matemática escolar que siguen siendo personajes de, de antes de Cristo generalmente. Teorema de Tales, teorema de Pitágoras, Pitágoras de Samos y toda esta geometría planar, ¿cierto? Euclides de Alejandría, son personajes de 600 antes de Cristo, o sea, más de 2500 años atrás. Pitágoras, 500 años antes de Cristo, Euclides, entre otros. Evidentemente que hay algunos destellos de matemática un poquito más moderna y hay pequeños esfuerzos que hay en el ministerio, traer nuevos ramos, nuevas asignaturas en el mundo escolar como tecnología que intentan reducir, digamos, la brecha que hay entre esta matemática tan antigua, digamos, y la matemática más moderna. Dicho sea de paso, yo no tengo nada contra ni estos matemáticos, ni esa matemática, me parece extremadamente bella, me parece que ahí están los pilares de la matemática moderna, pero sin embargo creo que enfatizar tanto en eso crea una imagen de esta disciplina como si fuera algo muerto, digamos, como si eso fuera la matemática y ya está. Hoy día lo único que tenemos es tecnología y detrás de esa tecnología no hay matemática que sustente la reproductibilidad ni la eficiencia de los algoritmos que están detrás de las aplicaciones web, sino que más bien aparecen de la nada. Y yo creo que eso es negativo para nuestra disciplina y también no le hace justicia a la verdad. Y también, bueno, hay problemas de forma, o sea, de fondo. Dijimos que hay problemas más bien curriculares de cuál es la matemática que se enseña, pero también hay problemas del cómo se enseña, ¿cierto? El cómo se enseña. Gran parte de los progresos que han habido desde la pedagogía, hoy día tenemos ciertos tablets y tenemos otros instrumentos, tenemos Zoom, tenemos otros instrumentos que nos permiten comunicar el conocimiento matemático y ha habido cierto progreso también en las distintas formas. Todavía hay mucho espacio para seguir explorando, ¿cierto? En los más pequeños todavía es posible que sean capaces bueno, en pandemia es más difícil, pero que sean capaces de tocar juegos de estrategia, que sean capaces de formalizar el pensamiento que los llevó a tomar una estrategia en relación a otras que pudieron haber tomado. Hay distintos material tecnológico que también puede ser utilizado, digamos, la pizarra con la profesora y el profesor escribiendo, no necesariamente es la única forma que tenemos para transmitir este saber matemático. Entonces, como les decía, yo creo que gran parte de la solución
a este problema del por qué la gente odia tanto esta disciplina, por qué tienen esta impresión de que no sirve para nada, es de forma y fondo, y gran parte de la solución creo que podría venir dada de una modernización del contenido para pasar de una matemática que sirve para ver el mundo como lo estamos viendo ahí en la izquierda de la pantalla, una matemática con ese tipo de arquitectura, ¿cierto? Con ese tipo como mostraba en la otra imagen, que se transportaba de una manera, que se alimentaba de una manera, que se divertía de una manera, con una matemática que sirve un poco más para la civilización moderna, ¿cierto? Con Wi-Fi, aviones, smartphones, emails, y todas las cosas que ocupamos en nuestra vida cotidiana. Y para eso hay que cambiar un poco el currículo, ¿cierto? Y dejar de poner tanto énfasis en la matemática de la Grecia antigua y de Babilonia, la matemática de Euclides, de Pitágoras, y más bien pasar a una matemática más moderna de la teoría de grafos, de las probabilidades, de las estadísticas, de los lenguajes de programación, de los algoritmos, de una matemática que se parezca un poco más a la matemática que es útil hoy para resolver los problemas de nuestra civilización. Entonces, bueno, aquí uno siempre dice, bueno, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿Es la profesora de matemáticas? ¿Es el profesor de matemáticas? Siempre van a ser los primeros candidatos a ser los culpables, ¿cierto? Y como les decía, se da en un contexto bien desfavorable, porque es una profesión eh, que hoy día no es de las profesiones más demandadas por distintas razones, digamos. No, está por un lado salarial, los tiempos también de los profesores son muy exigentes. Es una profesión donde uno termina teniendo muchos jefes, jefe de TP, jefe de área matemática, ciertamente el, perdón, la dirigencia, digamos, del colegio, los apoderados están por otro lado, los alumnos, el centro de padres. Es muy difícil, digamos, trabajar en el medio escolar. Yo lo conozco muy bien porque mi esposa es profesora de matemática. Entonces, claro, yo creo que es injusto culpar a los profesores, dado que es un ecosistema, digamos, en el cual es muy difícil progresar. No, no basta alguien como yo que diga y venga con este cuento de las matemáticas modernas y las matemáticas de Babilonia, sino que después, en el cual pueden estar muy de acuerdo, digamos, padres, apoderados, dirigentes escolares y todo, pero después hay que implementar algo, hay que echar a andar algo. Y para eso hay que formar a los profesores, hay que cambiar las reglas del juego en algún sentido, porque hoy día los colegios en algún sentido tienen objetivos, digamos, que son CIMSE, que son PSU, y gran parte de su financiamiento depende de eso. Entonces, si uno viene a enseñar cosas nuevas, digamos, que no necesariamente van a mejorar mis puntajes en estas cosas, va a ser menos recursos o lo que sea para los colegios. Entonces, es un ecosistema muy complejo, digamos, que no basta una buena idea, sino más bien tienen que ser esfuerzos concertados entre los actores más importantes, y aquí yo creo que estos cambios de ser implementables tienen que venir a nivel de la interacción entre distintos ministerios, Ministerio de Educación por un lado, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se, pueda, se puedan hacer planes de mediano y largo plazo en el cómo implementar incentivos a que se vean estas nuevas materias, que los niños aprendan nuevas formas de entrenar su mente para que piense, para que se conviertan en ciudadanos más bien con capacidad crítica, con capacidad de pensar, más que en meros consumidores. Y en ese sentido se requieren esfuerzos concertados que no vayan en direcciones opuestas. No sacamos nada enseñando este nuevo tipo de matemáticas si es que
los incentivos hacia el mejoramiento escolar siguen estando en la PSU y en el CIMSS. No, no hay forma. Pero por otro lado también, el CIMSE y el PSU no están ahí porque a alguien se le ocurrió, a alguien malvado se le ocurrió, sino más bien son instrumentos que tienen una cierta utilidad. Entonces, bueno, ¿cómo reemplazar esa misma utilidad de estos instrumentos, pero al mismo tiempo hacer convivir esta nueva matemática? Bueno, requiere esfuerzos concertados, mucha comunicación entre los distintos ministerios, mucha coordinación también entre los colegios y sus distintas perspectivas, sus distintas particularidades, el mundo de los profesores, el mundo de los apoderados, el mundo de los escolares que también tienen su voz. Y, y en fin, no, yo no tengo la solución, yo solo puedo plantear bien el problema. Y me parece que es un problema relevante y es un problema en el cual tenemos que empezar a caminar en una dirección común si es que queremos, sobre todo aquellos que nos gusta mucho la matemática y creemos que es es una disciplina de la cual la humanidad se puede beneficiar mucho. Yo creo que tenemos que poner todos nuestra mejor disposición para ayudar a mejorar la educación matemática y mejorar el problema que hoy existe con esta disciplina. Y yo creo que existen todas las otras disciplinas, pero al menos en matemática a nosotros nos compete, como profesionales de esta área, ser parte de la solución de este problema. Y bueno, hoy día contamos, ¿cierto?, con teléfonos inteligentes, con relojes inteligentes, se habla incluso de ciudades inteligentes, se habla de aparatos inteligentes, smart TV, ¿cierto?, televisores inteligentes. Entonces tenemos hoy día una tecnología que nos permite darle algo así como inteligencia a estos aparatos, pero uno siempre se puede preguntar, bueno, ¿tenemos personas inteligentes? ¿Somos nosotros actores que están tomando decisiones inteligentes? ¿Somos ciudadanos inteligentes, ciudadanos que toman decisiones informadas, que toman decisiones basadas en la razón? ¿O somos más bien estos clientes que nos dejamos influenciar, digamos, por las publicidades y por los créditos y por todo esto que se nos va presentando? ¿Es eso lo que queremos como sociedad? Ciertamente muchos cercanos a las teorías de complot y compilación pensarán, digamos, de que toda esta educación matemática que recibimos no es más que parte de este complot para estupidizarnos y hacernos eh, en consumidores cada vez más dóciles. Yo no soy de esa postura, yo creo que más bien falta voluntad, faltan ganas, falta más gente que levante su voz para intentar hacer lo mejor para esta disciplina. Y bueno, yo creo que hay que ir de a poco dando distintos pasos que nos lleven a una mejor formación matemática, y esto, como les decía, viene no solamente por una forma y fondo, sino que empezar a ver la matemática como una disciplina también más aplicada, digamos, no necesariamente esa cosa más de toma el problema y resuélvelo, sino más bien el planteamiento de problemas matemáticos, el uso de soluciones el uso de soluciones matemáticas para interpretarlas y ver cómo se resuelven problemas ahora del mundo real, no solamente resuelve x más 5 igual 7, x igual 2 y eso 7, ¿no? Sino por qué, cómo ocupo esto para resolver un problema más general que se planteó como x más 5 igual 7. Entonces, en ese sentido queda mucho también en el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de la matemática, ¿cierto? No, yo creo que no tiene mucho sentido una vez que a uno ya le enseñó a un niño cómo se suma, se resta, se multiplicó, hacer multiplicaciones cada vez más grandes a mano, y ya sabemos que las calculadoras no solamente lo hacen de una manera más rápida, sino que no se equivocan.
a diferencia de los humanos. En ese sentido, yo creo que no hay que ver la calculadora ni los distintos software matemáticos para resolver problemas como un enemigo, como alguien que, sino más bien como un uso de la matemática, o sea, esta matemática que vemos a la derecha, digamos, del mundo matemático, es el problema fácil en algún sentido. Las ecuaciones hoy día yo se las puedo pasar a un computador y lo va a hacer mejor que yo. Lo que el computador no sabe hacer es formular problemas matemáticos. Yo no puedo decirle a un computador hoy día, mi empresa está quebrando, sálvame. Tengo problemas con tal proveedor y no me están llegando las cargas, ¿cómo lo hago? No, no le puedo decir eso a un computador. Lo que sí puedo hacer yo es como ser humano, como ingeniero matemático, ser capaz de plantear ese mismo problema de una manera matemática. El computador resuelve, y nuevamente ahí tengo que ir yo como ser humano, es decir, bueno, esta solución la voy a interpretar de tal y tal manera, y voy a implementar de una u otra forma la información que me dio la solución matemática para resolver mi problema en el mundo real. Y esto es muy humano. Y esto se insiste poco de esto que está, digamos, en el lado izquierdo. Entonces yo creo que hay muchos pasos por seguir dando hacia tener una mejor matemática, y en esto la tecnología, el uso de computadores, el uso de calculadoras, el uso de tecnología puede ser muy útil, pero para eso también hay que reconciliarse y tenemos que formarnos de una mejor manera con el uso de estas tecnologías para el uso eficiente de la, para el uso eficiente que permita tener una mejor matemática en el mundo escolar, y así tener una mejor disciplina, una visión generalizada de la disciplina. Entonces tenemos que reconciliarnos con la tecnología, empezar a ocuparla de una manera eficiente. Aquí es el humano y el robot en algún sentido de esa imagen que veo abajo, no como dos entes en disputa de quién es mejor, si el humano o el computador, y salió un algoritmo que le ganó al mejor jugador de ajedrez y le ganó al mejor. No se trata de eso, yo creo que se trata de unir, y que como seres humanos sepamos lo único que somos, sepamos cuáles son las virtudes y las ventajas que tiene nuestro intelecto con respecto al computador, y empezar a darle a los computadores usos eficientes para resolver problemas complejos desde la más tierna infancia, digamos, del mundo escolar. Yo creo que eso le va a hacer un bien a nuestra disciplina, y un bien también en el futuro a la ingeniería matemática. Entonces, con esto termino la clase de hoy, y les mando muchos saludos.